Piensa en lo que es un beso, de verdad. Dos personas acercan sus caras, juntan los labios y a veces intercambian saliva. Y esto se supone que es una de las expresiones de afecto más profundas que existen. Dicho así, en frío, es una de las cosas más raras que hacemos. Y sin embargo, para gran parte de la humanidad, besar se siente como lo más natural del mundo. Algo que no se enseña, que simplemente sale. Pero aquí viene la primera sorpresa, y es enorme. Besarse no es universal. Ni de lejos. Durante mucho tiempo se asumió que el beso romántico era una conducta humana básica, presente en todas partes. Hasta que los antropólogos fueron a mirar de verdad. Y lo que encontraron rompió esa idea por completo. En un estudio que analizó más de 160 culturas alrededor del mundo, el beso romántico apareció con claridad en menos de la mitad. En muchas sociedades, juntar los labios con otra persona no solo no era romántico, era visto como algo desagradable, sucio, incluso incomprensible. Hay registros de exploradores europeos que, al besarse frente a pueblos que no conocían la práctica, provocaron asco y confusión. La gente preguntaba por qué esos extranjeros se acercaban la boca para intercambiar saliva y aliento. Visto con esos ojos, la pregunta es bastante razonable. Así que la primera gran revelación es esta: el beso no es un instinto humano inevitable. Es, en buena medida, una costumbre. Una que a algunas culturas les pareció maravillosa y a otras, repugnante. Pero esto abre una pregunta todavía más interesante. Si no es universal, ¿de dónde salió? ¿Por qué a algunos humanos se les ocurrió juntar los labios y decidieron que eso era bueno? Y aquí la historia se pone fascinante. Una de las teorías más aceptadas dice que el beso no nació como beso. Nació como una forma de alimentar. Durante gran parte de la historia humana, y todavía hoy en algunas culturas, las madres masticaban la comida y se la pasaban directamente de boca a sus bebés, que aún no tenían dientes para triturar. A este comportamiento se le llama alimentación premasticada. Piénsalo. Un bebé asociando el contacto de labios con comida, con calor, con seguridad, con el vínculo más importante de su vida. Según esta teoría, ese gesto de boca contra boca quedó grabado en nosotros como una señal de afecto y cercanía. Con el tiempo, se habría separado de la comida y se habría quedado solo con el significado, cariño, confianza, intimidad. El beso sería, entonces, un eco de la forma más antigua en que una madre cuidaba a su cría. Hay otra teoría, complementaria, que apunta al olfato. En muchas culturas que no juntan los labios, existe algo parecido pero distinto, el llamado beso olfativo. Acercar la nariz a la mejilla o al cuello de otra persona e inhalar su olor. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque el olor corporal lleva una cantidad enorme de información. Sobre la salud de la otra persona. Sobre su sistema inmune. Sobre su compatibilidad genética contigo. De hecho, algunos estudios sugieren que nos sentimos más atraídos por el olor de personas cuyo sistema inmune es diferente al nuestro, porque eso, en términos evolutivos, produciría hijos con defensas más variadas y fuertes. Visto así, acercar la cara a la de alguien para olerlo no es romántico por casualidad. Podría ser una forma inconsciente de evaluar si esa persona es una buena pareja. El beso en los labios, que combina olfato, gusto y tacto a corta distancia, sería la versión más intensa de ese mismo chequeo. Cuando besas a alguien, sin darte cuenta, tu cuerpo está recogiendo información química sobre esa persona. Y decidiendo, en un nivel muy por debajo de tu conciencia, si quieres seguir cerca o no. Ahora, hablemos de lo que pasa dentro de tu cuerpo en ese momento, porque es un pequeño incendio químico. Un beso activa una tormenta de sustancias en tu cerebro. Se libera dopamina, la misma sustancia asociada al placer y a la recompensa, la que te hace querer más. Se libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo, la misma que conecta a una madre con su bebé. Y bajan los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por eso un buen beso relaja y engancha al mismo tiempo. Tu cerebro literalmente te está premiando por hacerlo. Y hay más. Tus labios están entre las zonas más sensibles de todo tu cuerpo.
Tienen una cantidad desproporcionada de terminaciones nerviosas conectadas directamente al cerebro. Una porción enorme de tu corteza sensorial está dedicada a la boca y los labios. En otras palabras, tu cerebro le da una importancia gigantesca a lo que sienten tus labios, mucho mayor que la que le da a zonas mucho más grandes de tu cuerpo. Besar, para el cerebro humano, es un evento de alta prioridad. Pero quizás el dato más incómodo de todos es este. Un beso profundo es, biológicamente, un intercambio masivo de microorganismos. En un solo beso de 10 segundos, dos personas pueden intercambiar alrededor de 80 millones de bacterias. 80 millones. En 10 segundos. Y aquí viene lo raro, puede que eso también tenga una función. Algunos investigadores proponen que ese intercambio de microbios actúa como una especie de vacuna natural. Al besar a alguien, tu cuerpo se expone a sus bacterias y virus en pequeñas dosis y tu sistema inmune aprende a defenderse de ellos. Especialmente relevante entre parejas que van a pasar mucho tiempo juntas o que planean tener hijos. Es decir, ese gesto que parece pura ternura podría ser, al mismo tiempo, un entrenamiento para tu sistema inmunológico. Demos un paso atrás y miremos lo que tenemos. El beso no es universal, buena parte de la humanidad nunca lo practicó y a muchos les pareció repugnante. Probablemente nació de la forma en que las madres alimentaban a sus crías. Está profundamente conectado con el olfato y con nuestra manera inconsciente de evaluar a una pareja. Desata una tormenta de químicos de placer y vínculo en el cerebro. Y funciona como un intercambio biológico de información y de defensas. Todo eso escondido en un gesto que la mayoría hace sin pensarlo ni un segundo. Y ahí está lo más extraño. La próxima vez que beses a alguien, vas a estar haciendo, al mismo tiempo, varias cosas a la vez, repitiendo un gesto que quizás empezó como alimentar a un bebé, oliendo químicamente a la otra persona, inundando tu cerebro de dopamina e intercambiando 80 millones de bacterias. Y aún sabiendo todo esto, lo más probable es que lo sigas haciendo igual. Porque para tu cerebro, por más raro que sea explicado en voz alta, un beso siempre va a significar una sola cosa: aquí estás a salvo. Si te gustó esta historia, suscríbete para que no te pierdas la próxima. Nos vemos en el siguiente video.